Tema 5. Los orígenes de la política internacional en la Edad Moderna. Expansión turca y guerras de Italia, entre 1494 a 1516. La situación internacional a mediados del siglo XV. A mediados del siglo XV, el avance otomano había conquistado los Balcanes, Asia Menor y Constantinopla. Su expansión marítima por el Mediterráneo oriental les llevó a chocar con Venecia. La expansión turca continuó por la costa dálmata y el sur de Italia hasta Otranto, provocando la alarma en la Europa cristiana. A finales del siglo XV, las coronas de Castilla y Aragón conquistan el reino nazarí de Granada. Tras esta anexión, la nueva monarquía española se dispone a intervenir activamente en Italia. En Francia asciende al trono Carlos VIII de Valois en 1483 y quiere protagonizar la expansión francesa hacia Italia, colisionando con España. Entre finales del siglo XV y primera mitad del XVI, las relaciones internacionales en Europa se basan en tres ejes. El primero, antagonismo hispano-francés. El segundo, defensa de la Europa central frente a la expansión turca en el Danubio y de los aliados norteafricanos de los turcos en el Mediterráneo. Y tercero, pugnas entre católicos y protestantes en Alemania al iniciarse la Reforma luterana. Otros dos factores ayudan a explicar el desarrollo de los acontecimientos de esta época. Por un lado, el uso de nuevas armas como la artillería, armas de fuego, nuevas fortificaciones, etc. Por otro, el despliegue de una nueva diplomacia renacentista, surgiendo ligas internacionales que se harán y desharán con facilidad. El denominador común es que suelen agrupar a diversas potencias que se agrupan para hacer frente a otra más fuerte. Italia, fragmentada en estados independientes, fue el campo de conflicto entre las dos potencias más fuertes de la cristiandad occidental, Francia y España. Hasta 1526 las ligas y alianzas se formaron para frenar a Francia, para después aliarse con Francia para limitar a España. Francia no tuvo reparos en aliarse con turcos y protestantes. El Imperio turco, organización y fases de su expansión. En el siglo XIV un grupo de población turca, los otomanos u osmanlíes, se desplaza hacia Occidente y amenaza el debilitado imperio bizantino. Desde Anatolia entra en Europa, expandiéndose por Tracia y Macedonia. En la batalla de Kosovo de 1389 someten a vasallaje a Serbia y amenazan Constantinopla. En 1453 conquistan Constantinopla, a la que le dan un nuevo nombre de Estambul y hacen su capital. En 1459 Serbia es prácticamente anexionada, a excepción de la fortaleza de Belgrado. Entre 1463 al 64 conquistan Bosnia, cuya casi toda la aristocracia se convierte al Islam, y se van apoderando de Grecia. En 1478 conquistan Albania y presionan en el mar Adriático contra Venecia. Entre 1499 a 1503 arrebatan a Venecia buena parte de sus dominios en el Adriático y en Morea. En tiempos del sultán Selim II, los otomanos derrotaron a los persas en 1514 y conquistan Siria y Egipto entre 1516 al 17. Con ello el imperio turco era una potencia de primer orden, extendiéndose por Europa, Asia y África. Con Solimán el Magnífico, entre 1520 al 66, el imperio otomano alcanza su apogeo. A inicios de su reinado conquista Belgrado y Rodas. Vence a los húngaros en Moax en 1526 y avanza hacia Occidente sitiando Viena en 1529. En 1534 conquista Bagdad y llega hasta el Golfo Pérsico. Al norte de África contó con los piratas berberiscos, vasallos suyos, que operan desde la base de Argel. Durante el siglo XVI el imperio turco mantendrá su máxima extensión, pero paralizada. Por el este los chiitas persas siguen siendo una amenaza, mientras que sus mercados van siendo invadidos por el comercio europeo. Además, se va constatando la dependencia técnica de sus ejércitos y armadas con respecto a Occidente. Organización y características del Imperio turco. El Imperio turco era una entidad multiétnica habitada también por judíos, cristianos renegados o griegos. Hubo una mezcla racial favorecida por la extensión de la esclavitud. Algunos esclavos fueron altos dignatarios o tropas de élite, como los famosos genízaros.
La forma de gobierno era el despotismo oriental, con el sultán como la persona de máximo poder político y religioso. Reunía todos los poderes, siendo dueño de la tierra y gozando de disposición sobre la vida de sus súbditos. El sultanato se transmitía de padres a hijos, pero el nuevo sultán solía eliminar a todos sus hermanos varones y a los hijos de estos para evitar competidores. Cada sucesión solía dar lugar a cruentas luchas que podía acabar en guerras civiles. Por debajo del sultán está el gran visir, una especie de primer ministro. Los miembros de su gobierno formaban parte del diván, consejo que reunía a los visires principales, jefes militares y el almirante de la armada. El imperio se dividía en provincias gobernadas cada una por un bey. Las agrupaciones de provincias eran gobernadas por pacas y por encima de ellas había 8 gobiernos, mandados por 8 beylerbeys. Los ulemas tenían la función de aplicar la ley y estos clérigos constituían un grupo social de enorme importancia. La institución clave para reclutar al personal al servicio del sultán era el depchimé, que consistía en la obligación de todas las familias cristianas de los Balcanes de entregar un hijo que era enviado a alguna de las principales ciudades y convertido al Islam. Algunos de ellos podían llegar a ser visires, mientras que el resto eran enviados a palacio o formados como genízaros tras un duro adiestramiento. La caballería turca de élite procedía de los timar, tierra que se concedía temporalmente a cambio de facilitar hombres a caballo para el ejército otomano. El armamento del ejército otomano era similar al de los ejércitos occidentales, aunque dependía en parte de las producciones europeas. Pese a que el imperio otomano pareció revestido por prosperidad, orden, tolerancia e impuestos no muy altos, los turcos tenían una mentalidad ajena a la herencia grecolatina. Los habitantes de los Balcanes sometidos a los turcos podían ser reducidos a esclavos con cierta facilidad. Había un alto grado de crueldad en la corte, con luchas fratricidas y la eliminación de muchos miembros. Se solía eliminar a jefes militares o navales que habían sido vencidos, o incluso hubo asesinatos de grandes visires por motivos variados. Italia a comienzos de los tiempos modernos. A finales del siglo XV se situaba en Italia alguno de los territorios más ricos de la cristiandad. Esto se debía, por un lado, al comercio con Oriente y por otro a la presencia de los principales banqueros de Europa, ya que Milán, Génova, Florencia y Venecia eran el centro económico mundial. Italia, densamente poblada, con alto grado de urbanización y gran actividad manufacturera, destacaba por la producción de paños, sedas, armas, barcos, vidrio, libros, etc. La Italia del norte es la más rica y urbanizada, mientras al sur es mayoritariamente rural. Desde Roma hacia el sur se extiende un amplio espacio feudal de dominios baronales. La fragmentación política de Italia sería un elemento determinante en la intromisión de príncipes extranjeros y por tanto de las guerras de Italia. En las ciudades-estado, un magistrado principal, generalmente un jefe militar, se hace con el poder de forma vitalicia y logra transmitirlo a alguno de sus descendientes. Son tiranías que reposan sobre las armas, el dinero y las alianzas, donde el poder está abierto a cualquiera con inteligencia y astucia, tal como nos describe Maquiavelo en El Príncipe. En Milán dominan los Visconti entre 1277 a 1447, hasta que el poder pasa a los Sforza por matrimonio con una Visconti. En Florencia el poder lo tienen los Medicis desde 1434. Estas señorías y las ausencias de un poder superior efectivo contribuyen a la inestabilidad política de Italia, donde las ambiciones expansivas llevan a guerras y conflictos. A mediados del siglo XV encontramos unos 20 estados de diferente poder y tamaño. En el sur predominan Nápoles, Sicilia y Cerdeña y los estados pontificios, y en el norte repúblicas, ducados, condados, marquesados, etc. Los 5 grandes estados italianos de la época eran: República de Venecia. Pese al retroceso por el avance turco, dominaba importantes territorios y llevaba a cabo una política expansiva. Su gobierno era una mezcla de monarquía y república aristocrática con un dogo elegido de por vida, cuyo poder estaba limitado por el Gran Consejo.
En Venecia estaba el principal arsenal del Mediterráneo, donde construían y armaban sus galeras y otras embarcaciones. Ducado de Milán. Contaba con economía próspera, agricultura eficiente, arroz, cereales, industria textil y fábricas de armas. Sus enemigos eran Saboya, Francia, Suiza y Venecia, por lo que los Sforza de Milán solían aliarse con los Medici de Florencia, donde los milaneses ponían los soldados y los florentinos el dinero. República de Florencia. Estaba presente como banquero en todo Occidente europeo, al igual que también era banquero del Imperio Otomano. Destaca en el comercio y en la industria textil de lana y seda. Su gobierno evolucionó hacia la señoría y hasta la muerte de Lorenzo el Magnífico disfrutó de una época brillante en el arte y la cultura renacentista. Estados pontificios. Contaban con una considerable extensión territorial que permitía la producción de cereales y una buena cabaña de ovejas para la actividad textil. El Papa era el soberano, pero el peculiar sistema sucesorio propiciaba la pugna entre facciones. Cada nuevo pontífice atrae a Roma su propia clientela que le sirve para gobernar. Los papas tratan de expansionar su estado acabando con señorías en Italia central y apoderándose de ciudades como Bolonia, Perugia y Rávena a comienzos del siglo XVI. Por todo esto, los papas necesitan más dinero y lo van a conseguir vendiendo oficios. Además, se dedican al mecenazgo, favoreciendo las artes y convirtiendo a Roma en una de las grandes capitales del Renacimiento. Reino de Nápoles. Alfonso V de Aragón acabó dominando el reino en una época de esplendor. A su muerte, el reino queda en manos de su hijo bastardo Fernando I, cuyo reinado estuvo marcado por grandes revueltas feudales, cuya represión puso a muchos nobles a favor de Francia. Cabe citar a Génova, que en la segunda mitad del siglo XV vio reducido su poder y sus territorios por el avance otomano. También encontramos pequeñas ciudades en el centro de Italia como Lucca, Siena, Urbino, Mantua y Ferrara, más ricas en civilización que en territorio. Existen tres territorios marginales como eran el Ducado de Saboya, que era un conglomerado de territorios agregados siempre sometido a la influencia francesa, el Reino de Sicilia, que había expulsado a los franceses en beneficio a los aragoneses y producía cereales, seda y caña de azúcar, y el Reino de Cerdeña, aislado y muy atrasado, que subsistía con una economía pastoril y arcaica. Factores determinantes de las guerras de Italia. La Italia de finales del siglo XV fue una de las regiones más ricas y evolucionadas de Europa, con un alto grado de urbanización, sobre todo en el norte de la península. El nivel medio de riqueza superaba al de otros países del occidente cristiano. Las ciudades italianas poseen instituciones que favorecen el bienestar, como las agencias de trigo, que previenen hambrunas, las instituciones de asistencia o los montes de piedad, que favorecen el crédito popular. En Italia existía una agricultura avanzada con grandes y variados rendimientos y una industria pujante, especialmente textil. Italia dominaba las esferas de comercio y las finanzas. Los banqueros italianos estaban presentes en toda Europa, como la Banca Medici de Florencia y los banqueros romanos que administran las rentas pontificias. Pero esta Italia rica y prestigiosa adolece de una fuerte debilidad política, lo que hace estimular la codicia de los estados vecinos, menos ricos pero más fuertes. Los italianos son poco conscientes de esta debilidad, por lo que para resolver sus querellas acuden a la ayuda extranjera y acaban causando su perdición. A esta división de Italia hay que añadir el desacuerdo entre el Papa, Milán y Venecia. La costumbre de los patricios urbanos de recurrir a mercenarios para arreglar conflictos unieron a la debilidad política una fuerte debilidad militar. Este fue el origen de las guerras de Italia, durante los cuales la península se convirtió en el objetivo de las potencias vecinas. Protagonistas y fases de la pugna por Italia. Además de la pugna por Italia entre Francia y España, hubo otros actores secundarios, como los turcos, que incidieron en algunos momentos, y los protestantes alemanes en la segunda fase. Intervinieron de forma marginal el emperador Maximiliano por sus conflictos territoriales con Venecia y los suizos. A partir de 1512 interviene Enrique VIII de Inglaterra, ya que era enemigo tradicional de Francia. Una primera fase de las guerras de Italia va desde 1494 hasta 1516,
cuando Francisco I de Francia se apodera del milanesado. La segunda fase va desde 1516 hasta 1559, con la paz de Chateau-Cambrésis. En ambas fases una serie de ligas se hacen y deshacen con objetivo de contrarrestar la acción del contendiente más fuerte. En la primera fase el objetivo será frenar a Francia y en la segunda será Francia la que organice ligas contra el poder de los Habsburgo. El rey francés Carlos VIII buscaba afán de gloria y la reivindicación dinástica sobre el trono de Nápoles. Para ello desplegó una intensa preparación diplomática, firmando pactos con Enrique VIII de Inglaterra, con Fernando de Aragón y con el emperador Maximiliano. En 1494, tras la muerte de Ferrante, Fernando I de Nápoles, un poderoso ejército francés, comandado por su rey, se dirigió hacia Italia y tras intervenir en asuntos internos de Milán y Florencia, conquistó Nápoles con gran facilidad. Los estados italianos, alarmados, recurrieron a la diplomacia para contrarrestar a Francia. En 1495 Venecia organizó una liga entre el Papa, España y el emperador, pese a los tratados que tenían firmados con Francia. El conflicto se internacionalizaba, lo que demuestra la incapacidad de los italianos para defenderse por sí mismos. Carlos VIII vuelve a Francia, dejando en Nápoles una fuerte guarnición. En los 2 años siguientes, bajo un clima de revuelta antifrancesa de la población napolitana, las tropas españolas al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, o también llamado el Gran Capitán, fueron conquistando las plazas napolitanas en poder de los franceses y devolvieron el reino a los sucesores de Fernando I. Tras la muerte de Carlos VIII en 1498, su sucesor, Luis XII, mantuvo las pretensiones sobre el reino de Nápoles, aunque se centró más en el ducado de Milán, cuyos derechos reivindicaba por parentesco con el último duque de la familia Visconti. Con habilidad, Luis XII logra romper la coalición antifrancesa acercándose al papado, a Venecia firmando acuerdos con Inglaterra, con Felipe el Hermoso, soberano de los Países Bajos, y con los cantones suizos. Su ejército conquistó Milán en 1499 y logró la firma del Tratado de Granada con Fernando de Aragón, por el que ambos reinos se repartirían Nápoles. Pero en Nápoles la convivencia de franceses y españoles no iba a ser posible, y el Gran Capitán, tras la victoria de Cerignola, ocupó la capital del reino en 1503. En 1505 Fernando de Aragón, enfrentado con su yerno Felipe el Hermoso y con parte de la nobleza castellana, firma una alianza con Francia. Las tensiones en Italia renacen cuando el Papa Julio II, deseoso de reconstruir los estados pontificios frente al expansionismo veneciano, proyecta una alianza con el emperador Maximiliano, Luis XII y Fernando el Católico contra Venecia en 1508. Los venecianos son derrotados en 1509 por las tropas francesas y pierden gran parte de sus conquistas más recientes. El Papa Julio II dirige ahora su acción contra Francia tratando de sublevar Génova. Luis XII contraataca convocando un concilio en Pisa al objeto de reformar la Iglesia, con pocos resultados, entre 1511 a 1512. El Papa convocó el concilio de Letrán en 1512 al 1517 y organizó contra Francia una Santa Liga integrada por los cantones suizos, Venecia, Fernando el Católico, el emperador Maximiliano y Enrique VIII. En 1512 los franceses derrotan a las tropas pontificias y españolas en Rávena, pero su comandante Gastón de Foix muere, lo que hace cambiar el signo de la contienda. Los franceses son expulsados del milanesado y Génova vuelve a sublevarse contra Francia. Los españoles derrotan a Florencia, reinstaurando el poder de los Medici y conquistan el reino de Navarra. Tras la muerte del Papa Julio II en 1513, Luis XII logró separar de la coalición antifrancesa a Venecia y a España, pero fue derrotado por los suizos y vio su territorio invadido por estos y por los ingleses. Su sucesor, Francisco I, entre 1515 al 47, renovó los intereses franceses sobre el milanesado. Su victoria en Marignano, en 1515, le permitió reconquistar el ducado y logró que el Papa León X se aviniera a firmar el Concordato de Bolonia,
que regulará las relaciones de Francia con Roma. La muerte de Fernando el Católico en 1516 hace que acceda al trono de España Carlos I con 16 años. Se firma el Tratado de Noyon con Francia, al que se suma el emperador Maximiliano, que adopta una tregua con Venecia. En virtud de la paz perpetua, en 1516, los suizos renuncian a sus aspiraciones políticas y se convierten en auxiliares del ejército francés, aportando mercenarios. La pugna entre España y Francia se resolvía con la adquisición de Nápoles para los españoles y Milán para los franceses. Pero la paz iba a ser corta, ya que la elección imperial de 1519 iba a revolucionar de nuevo el panorama en Italia. Las transformaciones militares en los comienzos de la modernidad. La forma de hacer la guerra experimentó transformaciones entre la Edad Media y la Edad Moderna. La principal novedad fue la generación del uso de armas de fuego. Por un lado se incrementa el número de la potencia de los cañones y por otro se produce la aparición y difusión de armas de fuego individuales, como son los arcabuces y pistolas. En el plano defensivo destaca el uso de la pica, formada por un asta de madera de gran longitud, acabada en punta y muy eficaz contra la caballería pesada. Así se vio cuando los suizos la usaron y derrotaron a Carlos el Temerario entre 1476 al 77. La efectividad demostrada por los piqueros suizos hizo que la pica se difundiese entre los ejércitos más avanzados. También experimenta un fuerte desarrollo la poliorcética. Las fortificaciones bajan la altura de sus muros y adoptan formas más estrelladas al objeto de protegerse de la artillería enemiga y de aumentar el frente cubierto por los defensores. En el este de Europa los turcos demostraron en la batalla de Moax en 1526 la superioridad de la infantería y de las armas de fuego sobre la anticuada caballería pesada. Los cristianos procurarán evitar batallas campales y basarán su defensa en fortalezas amuralladas situadas en lugares estratégicos. Estos cambios provocaron la plebeyización de la actividad militar y los nobles pierden protagonismo en los ejércitos a favor de la plebe, ya sean mercenarios o reclutados. Se logra así un incremento de los efectivos de los ejércitos durante la Edad Moderna. La guerra defensiva predomina sobre la ofensiva. Las zonas en conflicto se llenan de fortalezas bien amuralladas, guarniciones, mientras los campos de batalla a campo abierto van siendo más escasos. La unidad de combate más destacada es el tercio de infantería, desarrollado por los españoles, que combinaba picas y arcabuces, y que mantendrá su supremacía hasta mediados del siglo XVII. Calcular el número de efectivos estaría complicada, pero se puede aproximar cifras partiendo de la premisa de David Mayfield, el cual afirma que la logística de la época no permitía disponer en campaña de ejércitos superiores a 30.000 hombres. Felipe II quizá pudo contar con 80.000 soldados o hasta 100 o 120.000 en los momentos de más actividad bélica, de los que unos 40.000 constituirían el ejército de Flandes. Los franceses utilizarían en la guerra de Italia ejércitos de entre 25.000 a 32.000 hombres. La mayor potencia de estos ejércitos responde al monopolio de la guerra que adquieren los monarcas renacentistas y a su capacidad creciente para financiarlo. Cronologías importantes de este periodo. De 1452 a 53. Constantinopla cae en poder de los otomanos y la convierten en su capital con el nombre de Estambul. De 1463 al 64. Los otomanos conquistan Bosnia. 1478. Los otomanos conquistan Albania y presionan en el mar Adriático, amenazando los intereses de Venecia. 1494. Carlos VIII, rey de Francia, invade Italia. Coalición antifrancesa. Los Médicis expulsados de Florencia. 1495. Batalla de Fornovo. Carlos VIII ocupa el milanesado. Batalla de Seminara. Los franceses derrotan a los españoles. 1498. Muere Carlos VIII y le sucede en el trono Luis XII. 1500. Batalla de Novara. Luis XII desaloja de Milán a Ludovico Sforza. Pacto de Granada entre Luis XII y Fernando el Católico. 1501. Francia y España conquistan Nápoles. 1504. Tratado de Lyon. Fin de la Segunda Guerra de Nápoles.
Luis XII reconoce a Fernando de Aragón como rey de Nápoles. 1511. Liga Santa. España, Venecia, Suiza, los Estados Pontificios y los Sforza contra Francia. 1512. Batalla de Rávena. Victoria francesa sobre las tropas pontificias y españolas. 1515. Muere Luis XII y le sucede en el trono Francisco I. Batalla de Marignano y recuperación francesa de Milán. 1516. Muere Fernando el Católico y le sucede en el trono su nieto Carlos I con 16 años de edad. 1516 al 17, el Imperio Otomano conquista Siria y Egipto tras derrotar a los persas en 1514.